En esta ocasión nos vamos a referir a una forma de oración muy importante, conocida como el examen cotidiano. Es una oración sencilla, pero es muy poderosa, practicada y recomendada por muchos santos, por lo que debemos prestarle especial atención y sobre todo llevarla a efecto. Ya lo verán. Bien, ¿qué características tiene esta oración? Es sencilla, no tiene complicaciones de forma. Se darán ustedes cuenta que tiene muy poquitos pasos y todos ellos son fáciles de entender y de llevar a cabo. Con el tiempo, por supuesto, iremos mejorando, pero desde el principio se puede hacer. No requiere textos o lecturas especiales. Muchos de nosotros no tenemos ni la preparación, a veces ni los recursos para acceder a textos pues muy sofisticados de teología o de formación espiritual. No los vamos a necesitar. Esta es una oración que no necesita de eso y por lo tanto no requerimos ser eruditos o especialistas en alguna materia teológica o doctrinal. Seguramente nos motivará a estudiar algunas cosas, pero no es un prerequisito. Por lo tanto, se puede iniciar de inmediato. Claro, con el tiempo iremos mejorando, iremos profundizando, pero no necesitamos más para empezar. Claro, sería bueno tener un cursillo, un taller breve, un par de horas cuando menos, pero no es indispensable. Terminando lo que vamos a platicar, pueden empezar. Está al alcance de cualquier persona, y esto es muy importante porque las formas de oración, hay algunas formas de oración más complejas, pero está al alcance de cualquiera de nosotros. No necesitamos, como les digo, ni instrucciones muy específicas o especiales, ni ninguna formación muy profunda. No, podemos alcanzarla pronto. Pero aún así, con todas las características que la hacen tan sencilla, tan acerca de cada uno de nosotros, tiene el potencial de cambiar la vida. Lo han testificado numerosos santos y lo siguen testificando numerosos católicos, personas que tienen vida espiritual. Forman parte de la tradición cristiana desde el principio, no crean que es un invento novedoso, ¿no? Desde el principio esa forma de oración ha sido practicada. Tal vez el antecedente más cercano a nosotros es probablemente el examen de conciencia, que se pedía en la época medieval como una preparación a la confesión. Y ciertamente se puede seguir haciendo una forma de oración semejante a esta preparándonos para la confesión. Pero no nos referimos a esa en esta ocasión. Nos referimos a su forma más moderna que arranca en la experiencia de Ignacio de Loyola y quien amplió grandemente sus alcances. Vamos a ver que ahora abarca muchas más cosas que una preparación para la confesión. Es más bien un ejercicio de vida interior que debemos a la experiencia mística de San Ignacio de Loyola y que planteó en su libro de ejercicios espirituales. Bien, es un examen cotidiano de conciencia, ciertamente, pero también es una revisión cotidiana de nuestra vida interior y de nuestra relación con Dios. Y asimismo es una oración que es un diálogo cotidiano con Dios. Tiene estas tres vertientes. Alguna vez la encontrarán como examen cotidiano de conciencia, otra vez como revisión cotidiana, y sin duda también tiene esta característica de diálogo. Así que, como ven, es una oración muy rica que tiene las componentes esenciales de una buena forma de oración. Su estructura es muy sencilla. En primer término, agradecemos lo que hemos recibido en el día. Siempre hay que empezar así. Luego, la médula de oración es revisar lo ocurrido. Vamos a buscar la acción de Dios en nuestra vida cotidianamente. Y eso a la larga nos va a ir como ilustrando, como mostrando hacia dónde nos está dirigiendo Dios, para que estemos más dóciles y trabajemos más en esa dirección. Nos va a permitir identificar nuestros errores y faltas cotidianamente, pero con el paso del tiempo esto nos va a orientar a una característica fundamental de la vida espiritual, que es el autoconocimiento. No solo vamos a saber lo que estamos haciendo, sino vamos a profundizar en por qué lo hacemos. Y desde luego vamos a hacer todos los días un propósito de cambio o alguna acción de cambio, alguna acción de mejora. Y esto nos va a conducir, en el mediano y el largo plazo, en un progreso en la santidad. Esto debe ser una especie de checklist
que vamos a ir siguiendo todos los días para tener un orden en la oración. Pero desde luego no hay que olvidar, y así terminará nuestra sesión, en un diálogo con el Señor. En un diálogo en que hablaremos de lo que hemos revisado y haremos nuestros propósitos de cambio. Bien, vamos a hablar de cada uno de los pasos en la oración. Desde luego hay una preparación antes de la oración, como siempre. Hay que tener un sitio previsto para la oración, una hora dispuesta para la oración. Debe tratar de que sea siempre la misma, todos los días, de preferencia en la noche. No tanto que estemos tan cansados que ya sea ese un obstáculo más para la oración. Hay que adoptar una posición cómoda pero adecuada. Estar hincado, si tenemos problemas de rodilla o de alguna cosa que nos incomode, puede ser un gran acto reverencial, pero nos va a distraer de la oración, que es el propósito principal para lo que estamos ahí en presencia de Dios. Tenemos que tener a la mano un cuaderno, un diario espiritual preparado que vamos a utilizar al final. Y desde luego siempre ponerse en la presencia de Dios. Considera que estamos entrando en el templo interior en el que vamos a encontrar a nuestro Señor y nosotros con Él. El primer paso sin duda es dar gracias. Recordemos lo que le dijo a nuestro Señor a Santa Margarita María. He aquí el corazón que ha amado a los hombres, con tanto extremo que no ha perdonado desvelos, hasta agotarse y consumirse por testificarles amor. Y por toda correspondencia solo recibe de la mayor parte de ellos ingratitudes. No podemos estarnos quejando. No podemos solo pedir. La actitud fundamental es una actitud de agradecimiento, que debe estar presente no solo en la oración, sino en nuestra vida todo el tiempo. Nuestra oración, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar gracias a Dios por todos los dones recibidos en ese día. No hay que proponernos ser genéricos, sino ser específicos. Sí, sabemos que tenemos que dar gracias a Dios por la vida misma, por su bondad y su misericordia, pero esta semana va a manifestar cotidianamente en nuestra vida. Entonces tenemos que encontrar esos momentos, esas acciones, esas circunstancias en las que han ocurrido acciones importantes, bellas, significativas que tenemos que agradecer. Y tenemos que encontrar las más importantes porque, pues obviamente recibimos tanto del Señor que si no podríamos pasarnos horas dando gracias o simplemente. La idea de identificar eso que fue más importante todos los días, porque también va a ser un camino para orientar la acción de Dios en nosotros. El segundo paso es pedir la ayuda de Dios, porque ya sabemos que sin Él nada podemos. En este caso vamos a pedir la ayuda del Espíritu Santo, para que ilumine nuestra revisión de acciones del día, para que nos muestre con mayor claridad nuestras faltas y carencias y sus orígenes. Nos haga ver las motivaciones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos o dejamos de hacer lo que deberíamos? Y nos muestre la acción de Dios en nuestra vida. ¿En qué momentos hemos tenido la conciencia, la certeza de que Dios está actuando fuerte en nuestra vida? O con mayor fuerza. Entramos a la etapa más importante o más larga de la oración. Todos son importantes, pero esta es la larga, es el momento central y más extensa, la revisión de vida. Primero vamos a revivir con ayuda de la memoria mi vida en ese día, como quien ve una película. Una vez más, vamos a buscar los aspectos especialmente significativos. De otra manera, podríamos gastar una buena parte de la oración en aspectos que no son tan importantes. ¿Cuáles podrían ser aquellos aspectos que deberíamos buscar? Aquellos en los que cometimos alguna falta, interior o exterior, y que nos está la conciencia diciendo. Está llamando nuestra atención. Esto es importante. Y también, insisto, debe ser interior o exterior, porque a veces solo consideramos una falta lo que hacemos, pero no lo que sentimos o pensamos. Y también puede haber faltas en ello. Aquellos aspectos del día que me mueven más a la reflexión. ¿Qué es aquello que debería pensar mejor o más? Aquellos en que sentí la presencia o la acción de Dios. A veces eso es muy fuerte, a veces no tanto, pero hay que buscarlo, hay que reflexionarlo.
Hay que encontrar qué nos acercó o qué nos alejó de Dios. ¿Cuántas veces nos dirigimos a Él y en qué ocasiones? Porque ese será un buen indicador de los aspectos importantes del día. Cuando entramos en diálogo con el Señor, le pedimos algo, le agradecemos algo. Estas ocasiones son importantes y nos van a dar una buena guía para nuestro examen de conciencia. Muchos autores espirituales nos recomiendan que la clave que busquemos sea las emociones. La palabra emoción tiene la misma raíz de motor, es decir, lo que nos mueve. Y por lo tanto, las emociones son una clave importante de nuestro conocimiento y de nuestro actuar cotidiano. Bueno, la cuarta etapa es un diálogo con Dios. Desde luego, en esta es la etapa en la que vamos a pedir perdón. En primer término, como digo, reconocemos nuestras faltas y pedimos perdón. Tratamos de identificar por qué lo hicimos y cómo podríamos evitarlo en el futuro. Dialogamos con el Señor sobre lo encontrado en nuestra revisión. Eso es una parte importante. Conversamos con Él, qué hemos encontrado, y le pedimos que nos ilumine una vez más para irlo descubriendo mejor. Y no olvidemos confiarnos a la misericordia del Señor. Tenemos que experimentar esta etapa, sobre todo, como una etapa de sanación interior, confiando en que el Señor siempre está ahí, dispuesto a escucharnos y a perdonar, como se lo dijo Santa Faustina, de cuyo libro les recomiendo la lectura. Pues no podemos despedirnos de la oración sin hacer propósitos de cambio que iremos día con día renovando, si fuera necesario, pero revisando al día siguiente. ¿Qué debo hacer o qué debo dejar de hacer? Y esto puede incluir no solamente acciones interiores, sino incluso cosas como qué tipo de cosa me está poniendo en peligro de caer en la tentación, o con qué personas debería dejar de relacionarme que me acerquen a cometer alguna falta. Y bueno, hay que proponernos alejarnos de todas esas ocasiones. No hay que olvidar tener un cuaderno a la mano, porque esos propósitos hay que anotarlos. Hay que anotar también algunos otros aspectos de la oración que llamen nuestra atención, pero sobre todo los propósitos, porque vamos a irlos revisando cotidianamente. Estamos haciendo cosas a veces bien buenas, pero no suficientemente bien realizadas. Y puede ser que durante la oración se nos revela que tenemos que hacerlo mejor. Tal vez no mejor en eficacia, pero sí con una mejor actitud, con una mejor preparación, en fin, diferentes cosas que hay que mejorar día a día. Es importante revisar nuestras actitudes. Mi actitud es suficientemente humilde. Realmente estoy considerando y reconociendo que todo es un don que nos viene de Dios. ¿Qué actitudes debo cambiar? Encontrar en qué dirección me dirige Dios para que mis propósitos vayan siendo cada vez más en sintonía con los de Él. Bien, aquí con esta última etapa y termina la oración cotidiana que se renovará al siguiente día con la revisión de cómo vamos al final con estos propósitos, ¿no? Pero no podemos despedirnos sin hablar de algunos posibles obstáculos, aunque sea rápidamente. Un primer obstáculo va a ser formar el hábito. Los primeros días nos va a costar mucho trabajo. Yo les recomiendo que aunque fallen un día o dos, no se desanimen. Repítanlo y por lo pronto no dejen de hacerlo 2 o 3 veces por semana. Adopten un acercamiento personal tratando de evitar ser muy esquemáticos, sean, digamos, auténticos. No busquen esperar cambios inmediatos, espectaculares, porque la vida espiritual es una lucha continua y lo que tenemos que escalar no son obstáculos pequeños. Entonces hay que tener paciencia y perseverancia. No quieran medir el progreso, nosotros tenemos que actuar y el progreso se lo conoce Dios. No esperemos que nosotros lo sepamos. Hay que contar con que tenemos que tener una oposición del mal, de los enemigos del alma, y hay que poner toda nuestra confianza en la acción de Dios. Bien, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, por siempre es alabado. Gracias.